Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículos 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, tomando una toalla, se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros lo hagáis, también lo hagáis. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el de lo que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura, que compartía mi pan, me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un lugar muy especial, porque en poco tiempo, en nada, ocurren demasiadas cosas, demasiados acontecimientos y demasiada gracia. Una gracia que se desborda y que provoca lo que celebramos cuando llegamos al día de Jueves Santo, que es el día del amor fraterno, porque Dios se derrama en amor sobre todas y cada una de las personas. Hemos escuchado en el Evangelio de Juan que cuando estaba con ellos ya el demonio le había metido a Judas el traicionarlo. Y al final del Evangelio vuelve a hacer referencia. El amor fraterno no tiene límites. El amor fraterno, lo he dicho en 2 ocasiones estos días, no es excluyente ni es exclusivo. Es incluyente y es inclusivo. Hasta tal punto que en este momento se derrama totalmente incluso sobre el propio Judas. El propio Judas es instituido sacerdote, como todos los demás discípulos, durante la última cena. Toma del pan partido, que es el cuerpo del Señor. Bebe el cáliz, que es la sangre del Señor.
el mismo al que el Señor ama profundamente, el mismo que lo condenará por despecho, porque se siente desplazado y en desamor, y al que Jesús solo tiene palabras de amor y de cariño, cuando luego en Getsemaní se encuentre con él para recibir el beso y decirle: Judas, con un beso entregas a un amigo. Jesús no deja de llamarlo amigo. Sigue derramando su gracia sobre él y sobre cada uno de nosotros en cada una de nuestras tradiciones. Nos sigue llamando amigos, sigue derramando su gracia, sigue incluyéndolos, porque con amor eterno nos has amado. Me llama mucho la atención en el ritual que nos han puesto, incluso en la tradición de la Iglesia. Aquí en el cenáculo dice siempre, ocurren 3 sacramentos, porque se instituye el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y con la institución del sacramento de la Eucaristía ya tenemos uno. Si hay sacramento de la Eucaristía, tiene que haber alguien que consagre esta Eucaristía. Y se instituye el sacramento del sacerdocio. Haced esto en conmemoración mía. Y también el sacramento del Espíritu Santo, de la confirmación, porque es el lugar donde se derrama el Espíritu y el Espíritu de Pentecostés. Perdonadme mis atrevimientos. Falta un 4º sacramento, el sacramento de la misericordia. Dice Juan, cuando relata el momento de la efusión, que se da por 2 veces, una sin Tomás y otra con Tomás: paz a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Qué olvidado y qué importante en este lugar y en este día de Jueves Santo, el sacramento de la misericordia. Y lo digo porque qué importante es el momento en el que Jesús, cuando les demuestra a sus propios discípulos que no solo se hace hombre y que por tanto la relación con Dios pasa por Jesús hombre, pasa por la humanidad, y si el encuentro con Dios y el encuentro con Jesucristo no nos hace más humanos, es que no ha habido encuentro con Jesucristo. Pero no solo eso, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía aquí y en este cenáculo, le dice a Pedro: Pedro, mira que el demonio te ha pedido para zarandearte como el trigo, y yo he orado por ti, para que cuando caigas y te repongas, fortalezcas a tus hermanos. Y le anuncia a Pedro, antes de que cante el gallo, y nos lo ha explicado Paco, me negarás 3 veces. Parece que Jesús se hace cómplice, pero Jesús lo ama. Parece que se hace cómplice de las propias negaciones de Pedro, cuando realmente Jesús no necesitaba las negaciones de Pedro para nada. Ya tenía a Judas para traicionarlo. Con que Judas fuese, lo traicionara, a él lo iban a atar, lo iban a procesar, lo iban a condenar y lo iban a matar. Ya estaba. ¿Por qué no le ahorra los disgustos, los lamentos y las lágrimas al propio Pedro cuando en el proceso de redención no era necesario? Gracias a las negaciones de Pedro,
porque Jesús podía haberle dicho a los dueños del cenáculo: a ver, cogedme a Pedro, encerradlo en una habitación y lo soltáis el lunes. Ya está, ¿verdad? Pedro se había evitado los disgustos, Jesús se había evitado los malos ratos, se había evitado la mirada, que el otro llorase y menudo desastre. Pero no lo hace. Porque cuando Pedro niega a Jesús, porque lo aprende realmente sin maquillar la realidad, realmente Pedro no cree en ese Jesús. No cree en un Jesús que no es poderoso, que no es victorioso, que no vence. Solo cree en eso. Ese Cristo humillado, ese Cristo que muere, ese Cristo que resucita, se rebela contra él. En Cesarea de Filipo, cuando dice Jesús, después de que le ha reconocido que es el Mesías, bueno, pues va a ser entregado, eso no te puede pasar. Pedro, que tú hablas como los hombres y no como Dios. Cada vez que menciona la palabra entrega, condena, muerte y resurrección, a Pedro se le ponen los pelos como escarpias, y es porque Pedro no cree en ese Jesús, en ese Mesías entregado. Pero, ¿qué le pasa a Pedro? Que cree en un Mesías, en un Dios élite. Si Pedro no hubiese negado a si Pedro no hubiese negado a Jesús, hubiésemos tenido una iglesia de perfectos, de purísimos, como los geos. Gracias a que Pedro lo niega 3 veces y luego llora, tenemos una iglesia de misericordia, porque solo desde el momento en que Pedro experimenta la misericordia de Dios, él se hace misericordioso, y con él, en el primado del amor, se hace misericordia, y la iglesia se hace misericordia para los demás. De tal manera que cuando la iglesia no es misericordia, no es iglesia, porque está traicionando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Jesús es el Espíritu que no solo se hace hombre y se hace humano, que se hace pan, partido, repartido, entregado y voluntad. ¿Qué es Jesús cuando se pone en tu mano en el momento de la comunión? Pura entrega. Puedes hacer con él lo que te dé la gana. Ha habido gente hasta que lo ha aprovechado para misas negras. Y él se deja. Y él se deja. Porque él se entrega. Porque él se entrega por ti. Hasta el extremo. Hasta la extenuación. Hasta la muerte. Hasta la resurrección. Como hemos vivido estos días. Y para eso el Señor confiere, da a sus discípulos el poder de hacerle presente y de hacerse presente a través de ellos en el sacramento del sacerdocio. De tal manera que si el sacerdocio no es entrega, no es servicio y no es un don como Dios es don a través de Jesucristo, no estamos siendo sacerdotes. Cuando nos convertimos en poder, no somos sacerdotes. Cuando nos convertimos en dominio, no somos iglesia de Cristo. Él se da, se entrega. Y al darse en ti y en mí, nos convierte en don, en entrega, en gratuidad para los demás. Porque Él tiene sed, como con la samaritana, de cada uno de nosotros. Tiene sed de cada uno de nosotros, como en el Calvario. Tiene sed para que Él beba, como le dieron en la esponja, vinagre, y convierta nuestro vinagre en vino de bodas del Cordero, en vino de comunión, en vino y en sangre de redención, y no solo en una liberación como en el momento de Moisés, sino en una liberación total y absoluta. Por eso el Señor
se hace amor, perdón y misericordia para perdonar a todos los pecados, a todos sin excepción, para que podamos acoger toda su misericordia, porque Jesucristo murió por todos para salvarnos a todos. ¿O estamos poniendo en duda el poder y la universalidad de la salvación de Dios? Dios se hace entrega. Y si se hace entrega en el sacramento de la Eucaristía, ¿qué significa? Que Dios no se te da en el sacramento de la Eucaristía, no se te da Él mismo como premio a tus buenas obras. Se entregó al propio Judas, que ya tenía, como dice San Juan, el demonio que le había inspirado el traicionarle. ¿Deja de darle el pan? ¿Deja de darle el cáliz a Judas? ¿Deja de instituirle sacerdote? El sacerdote casi que menos ha durado. Y sin embargo, lo hace sacerdote. Y lo hace entrega. Por tanto, cuando se entrega a ti, es porque es un remedio para tu necesidad, porque Él ha puesto en ti su imagen, y tú tienes hambre, y tú tienes sed. Y tú tienes hambre, y tienes sed de Dios. Tenemos hambre y sed del Señor. Por eso, qué bueno es que aprovechéis la gracia del Señor, que os aprovechéis de los sacerdotes, que son otro Cristo, que son otro don para los demás, y que están, y el Señor los ha instituido para eso, no para que fichen. Ahora que nos han puesto en las empresas el fichar, ¿verdad? El cura no tiene que fichar y a las 8 horas ya se ha acabado mi trabajo. Si el sacerdote lo vive como trabajo, pues es para lamentarse y es para llenarse de pena. Pero el Señor nos hace sacerdotes 24 horas al día para derramar su gracia y su amor sobre todos y cada uno de nosotros. Y para que todo esto sea posible, y es más, en el cenáculo también, por medio del Espíritu Santo, se instituye la Iglesia. Y el Espíritu Santo también aquí se derrama sobre cada uno de nosotros y vive en cada uno de nosotros y nos hace proclamar en nuestra propia lengua, en nuestra propia manera de ser, en nuestra propia manera de expresarnos a todos los que están a nuestro lado, que Jesucristo vive, que Jesucristo está vivo en cada uno de nosotros y que su Espíritu habita eternamente en nosotros, para que Él sea quien actúe en nosotros. Y nosotros actuemos a merced del Espíritu de Dios, sabiendo que nosotros estamos unidos a Él segundo a segundo. No es cuestión de traer a la presencia de Dios en cada momento, no. Como decían los místicos renanos, los místicos orientales, de los que San Juan de la Cruz y la propia Santa Teresa se inspiraron, es cuestión de vivir y de concienciarse y de saber que estamos en la presencia de Dios continuamente, porque estamos en Él y no podemos salir de Él. Y esto no es para que nos llenemos de miedo, de temor o de irresponsabilidad, sino para que nos llenemos de gozo, de alegría y de amor en el Señor, porque realmente en nuestra pobreza, con nuestra pobreza y por nuestra pobreza, el Señor se hace presente, se hace gloria de Dios y se hace bien de todos nuestros hermanos. ¿El cómo? ¿Qué más da? ¿El dónde? ¿Y qué? ¿El cuándo? Lo importante es con quién. Y eso ya lo tenemos, con el Señor, a través de su Espíritu.
Gloria al Señor.